¿Cómo andan, amigos? Arrancamos Falta 1. Gracias a todos ustedes por estar en la sintonía de la 91.5 mientras nos preparamos y les vamos a estar contando qué vamos a estar compartiendo hasta las 4 de la tarde. Les animamos a que nos escriban a través del 094-929-717, la vía de comunicación instantánea. Ustedes lo pueden hacer. Bueno, si estás acá en Uruguay es fácil, si no, bueno, hay un asterisco, hay un sufijo, pero la gente que está en el exterior seguramente nos escucha a través de, y nos mira a través de YouTube, de esta manera nueva, o que ya se quedó, ya está entre nosotros, que esto es de tipo, bueno, a través de YouTube. YouTube ha venido a suplantar muchas cosas. Ayer estábamos en una entrevista donde decíamos que YouTube era como antes el MTV para aquellos noventosos. Y bueno, el año pasado, creo que el último día del año dejó de emitirse MTV, luego de casi 30 y pico de años. Así que, bueno, estamos muy felices de estar junto con ustedes. Aquellos que nos escuchan de varias formas en nuestra aplicación, que está ahí para llevar a SOE en tu bolsillo. También lo pueden hacer a través de la 91.5, la forma tradicional. Y bueno, YouTube de Falta 1 Radio, también el YouTube de la Radio SOE 91.5. Y bueno, estamos saliendo también en Facebook, si ustedes lo quieren, en MTV, en MBTV y también en SOE, todo de la radio, Así que bueno, saludamos a todos ustedes, gracias por estar ahí en la sintonía y les contamos que vamos hasta las 16 horas con sus comentarios. Tenemos también titulares, también tenemos entretenimientos, comentarios que ustedes nos pueden hacer y también que nosotros les vamos a ofrecer para que juntos seamos de compañía. Y ya arrancamos, si ustedes los desean, saludando, por ejemplo, ahí nos están llegando mensajes, esperemos que sean positivos. Los titulares tienen que ver con todo lo que está pasando. Hay una gran cantidad de comentarios de lo que ha pasado con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, y vamos a estar comentando, dando una mirada quizás un poco de la nuestra, y para que ustedes también nos den su opinión. ¿Se anima a levantar un poquito la cortina, Andresito, que quiero arreglar algo acá rapidito y les contamos algo más? Como decíamos, vamos con algunos titulares, a ver qué es lo que está pasando en Uruguay y el mundo. Aquí, por ejemplo, dice: el Tata al Mundial, el rumor que está empezando a circular y que genera expectativa en la selección. La versión apunta a un posible regreso, pero desde otro rol, obviamente vinculado a la delegación celeste y al peso de la experiencia en las citas claves. Estamos hablando del Tata González. Después de algunos titulares, bueno, cruce entre hinchas de Cerro y la policía terminó con disparos, heridos, invasión en la cancha. Bueno, muchachos, ya empezamos desde el principio. Después vamos a estar hablando. Familia busca desesperadamente a Mauricio, padre de 3 hijos y emprendedor en Canelones. Y también multinacional BASF se presta a anunciar reducción del personal en Uruguay. También vamos con algunos titulares que dice: la lectura bíblica de Tim Allen impacta en Hollywood. Esto es lo que habíamos hablado y seguramente vamos a estar
profundizando en el día de hoy. Al menos 162 masacrados y ejecutados en Nigeria tras rechazar al islamismo radical. Hombres armados masacraron y ejecutaron a decenas de personas en 2 aldeas de mayoría musulmana en el estado de Kawara, al oeste de Nigeria, después de que los residentes se negaran a aceptar su predicación extremista, según algunos de los informes. Ahí están los tolerantes de esta religión, ¿no? Después tenemos más, cómo se puede cambiar una perspectiva bíblica. Después tenemos también la libertad de saber que Jesús es nuestro líder de adoración. Y vamos a estar hablando de otras cosas. Como habíamos dicho, me gustaría saber, criticar la cultura es fácil, exhortar a la iglesia es profético. Y no sé si lo que tenemos aquí, el mouse ya me está medio como fallando. La verdad que no sé qué es la otra cosa que puede estar acá, porque estaba aquí lo de Bad Bunny. Vamos a estar conversando con ustedes y ustedes nos mandan sus mensajes. Me encantaría saber su opinión. Vamos a leerlo y después vamos a estar recibiendo sus mensajes y ustedes nos pueden mandar al 094-929-717. Bueno, ahí va. La vida que Bad Bunny anhela, una crítica bíblica. También otros titulares tienen que ver, porque lo vamos a estar leyendo, lo que habíamos comentado de este actor, que vamos a estar profundizando de ver quién es, para que ustedes lo saquen. Yo no tengo acá una imagen como para mostrarles, pero también quizás con algunos, en los lugares donde ellos, en el lugar donde él trabajó, quizás perfectamente lo podemos ubicar, pero sí es un actor famosísimo, que bueno, se propuso leer la Biblia. Dice aquí, Sadagian denunció boicot contra el programa Ni Silencio ni Tabú ante descenso de actividades en 2005. Esto es en La Diaria. Después tenemos aquí en El País de Uruguay algunos titulares que tienen que ver con que piloto sospechoso de dirigir una red de tráfico sexual de menores fue arrestado al subir a un avión a Brasil. Uruguay es la democracia más sólida de Latinoamérica según el índice de transparencia internacional. Mira, los inspectores recibieron 4.2 millones de dólares por aplicación de multas en 2024. Oposición quiere reducir el monto. Y sí, la verdad que sí, ¿no? Porque la verdad que a costilla, entiendo que tiene que haber para mí una cultura más de enseñanza, pero se recauda muchísimo. Y algunos se pasan de bandidos. A mí me mandaron una advertencia, pero al final me la encajaron la multa por no tener bocina. Escúcheme, 3.500 pesos por no tener bocina. Que se me pudo haber roto, ¿no? O sea, se me rompió, no la fui, pero la verdad, no. Yo creo que sí me multaron también por no tener la luz trasera de cuando doy marcha atrás, ¿no? Bueno, eso me lo banco. Pero el no tener bocina y todavía chequeármelo, me parece, ahí es donde es el exceso. Y todavía que después te digan, no, te mando con un apercibimiento, con una advertencia, y cuando entras a su CIBE, la multa está, y me parece de mala leche, si hay algún inspector, sépalo. Me parece que eso no está bien, porque no cambia nada el no tener bocina. Sí entiendo lo de la luz, y por eso lo de la multa está bien recibida y nadie dijo nada. Bueno, nos vamos al fútbol, dice Mauricio Lemos, flamante incorporación de Peñarol. Bueno, llegó el país y bueno, se refirió a las expectativas por este desembarco en el Mirasol. También Diego Monarriz, el DT de Danubio, queremos que el hincha se sienta identificado tras el debut de ayer y debut con victoria frente a Cerro. También, bueno, algo que es recurrente, la noticia quizás es más está en todos los portales, es justamente los despidos de esta empresa, de esta multinacional que busca reestructurarse también en Uruguay. Bueno, que lo que seguimos. Bueno, el bono escolar de 2.500 pesos iba a ser universal al inicio de clases de este 2026, pero dejará fuera a más de 130.000 alumnos por problema de gestión presupuestal.
un quilombo ahí con los presupuestos. Así está también otros entes que son un desastre, que no largan las partidas para los trabajadores. Estoy hablando del MIDES, que deberían ser primordial, ya que se adjudican la bandera de los pobres. Deberían de tener los ministerios en condiciones. Y no lo hablo solamente de este gobierno. Vienen arrastrando problemas de pago hace tiempo, ¿no? Y no es para un gobierno solo. Lo que pasa es que, bueno, 15 años en el Frente Amplio, 5 del Partido Nacional y otros 5 del Frente Amplio, y no pasa, bueno, 5 no, 2, porque estamos arrancando el segundo, y nadie hace nada, Mientras tanto, los trabajadores están hace 2 meses sin poder cobrar sus sueldos. Después, vamos aquí al Telemundo. Hay una manada de delfines en la Costa de la Paloma. Ya está el video acá, la verdad que está hermoso. Hermoso, ¿eh? ¿Qué le parece, Andresito, si no vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más Falta Uno para luego desarrollar estas noticias y también comentarios? Y bueno, también disfrutar de buena música y mucho más. Criticar la cultura es fácil, exhortar a la iglesia es profético. Y vamos a estar hablando de este fenómeno que fue el Super Bowl del domingo pasado, y de Bad Bunny, el Super Bowl, y escuche esta expresión, se llama low hanging fruits. La expresión, esta que acabo de decir, low hanging fruits, significa literalmente la fruta que cuelga más baja. Y en contextos organizacionales y culturales se usa para describir aquello que es fácil de señalar, criticar o atacar, no porque sea lo más importante, sino porque es lo más visible, accesible y hasta rentablemente emocional. Permite dar una impresión de firmeza moral sin demasiado costo ni profundidad. ¿Viste? Esa es la gente que a veces lleva a las discusiones con argumentos muy reduccionistas, muy y no te llena, no, pero queda bien, ¿no? Y en este sentido, Bad Bunny es para muchos lo que representa esta expresión, low hanging fruit. El anuncio de su participación como cabeza del espectáculo, de lo que iba a ser el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 2026, que es el evento televisivo más visto en Estados Unidos y también diría en el mundo, sacando quizás finales de Copa del Mundo, pero convengamos que ese medio tiempo para dentro de Estados Unidos es lo mismo que ver un partido de nosotros y tener quizás un espectáculo en el medio tiempo nuestro. Pero te puedo garantizar que para Estados Unidos todo el partido es, obviamente, porque es un deporte que lo inventaron ellos, por lo tanto le dan muchísimo más bolilla. Pero para el resto del mundo es mucho más atractivo ese medio tiempo, esos 15 minutos, que el partido en sí. El tema que también esto ha aviado tanto la celebración como la crítica pública. Y el artista puertorriqueño, ganador recientemente del Grammy de Álbum del Año con un disco completamente en español, Debí tirar más fotos, es ahora objeto de este debate cultural, político y moral por lo que hizo en el medio tiempo. Criticar a Bad Bunny, su música, su estética o sus declaraciones públicas es fácil. Su presencia en uno de los escenarios culturales más grandes del mundo ha irritado conservadores, ha activado debates acerca del idioma, de la identidad y ha generado respuestas emocionales que rara vez se asemejan o surgen de una reflexión profunda. Y obviamente nosotros como cristianos nos llegan conscientemente este tipo de contenido y debemos examinarlo con discernimiento. Las Escrituras nos llama a tener cuidado de cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios. Y nos dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Decir esto no relativiza la santidad, la afirma con cuidado y con responsabilidad espiritual. Pero aquí está el punto más profundo y quizás para muchos más incómodo.
que raramente está en el centro de estas conversaciones, porque nos podemos concentrar exclusivamente en Bad Bunny, porque puede convertirse en una distracción espiritual. Y esto es mucho más fácil denunciar el pecado allá afuera que confrontar lo mundano que muchas veces hemos estado normalizando adentro de la iglesia. No sé si me explico por dónde quiero ir, por dónde nos lleva este artículo. Podemos seguramente señalar todo lo que puede ser Bad Bunny y sus letras, pero no nos hace tener más profundidad, una reflexión, lo que hemos normalizado dentro de la iglesia durante todo este tiempo. Pero claro, es mucho más cómodo hablar de ciertos artistas seculares que hablar quizás de alguna sensualidad que hemos tolerado en nuestro corazón, de ese materialismo popularizado, disfrazado de bendición, o de ese yoísmo espiritual que suele usar la religión como medio para esta autorrelación, o esa falta de temor de Dios que se expresa en una vida sin arrepentimiento, sin santidad verdadera, y de eso que hemos caído nosotros como cristianos, de simplemente desde el anonimato ir a criticar todo lo que se me cruce, sea publicación de Miel San Marcos, sea publicación de Dante Gebel, sea publicación de los campamentos Veraca, del apóstol Jorge Márquez, de sus pastores, de los pastores que pueden haber, de iglesias que quizás son masivas, Dios es con nosotros, Centro Cristiano del Cordón, Esperanza en la Ciudad, y Pan de Vida, todo lo que hagan campamentos. Siempre tenemos eso latente de que si hay algo que supuestamente esta gente que se cree el néctar del evangelio y los defensores de la verdad, van, y para mí está sobrevalorado el hater. Si bien es lógico, el hater también, el hate muchas veces es lo que genera quizás más visualización, lamentablemente, porque se ha formado así, o sea, el que lo creó, sea la plataforma que sea, Facebook, Twitter, TikTok, lo formó de esa manera, ¿no? Haciendo prevalecer más el odio y la grieta que lo que podría ser quizás buenas noticias o reconocer más lo bueno. Pero bueno, esto no es una mera especulación lo que yo estoy haciendo. Hay muchas cosas que son reales. La historia bíblica que nos advierte con crudeza que el juicio de Dios comienza por nuestra casa, es en 1 de Pedro 4:17, donde el profeta Isaías denunció, 1 de Pedro no, a ver cómo leer. Ahí va, sí. 1 de Pedro 4:17, en la NBLA. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? El profeta Isaías denunció no solamente la idolatría pagana, sino también la apostasía interna de Israel. Este pueblo se acerca a mí con palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Isaías 29:13. El problema no es lo que había afuera, era lo que había dentro del pueblo de Dios. Y de igual manera el apóstol Pablo confrontó a la iglesia de Corintios no por lo que el mundo hacía, sino por la inmoralidad que estaba arraigada entre los creyentes. Y a quienes se había envanecido les dicen, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y su llamado fue directo, urgente y sobre todo interno, fue al cristiano. Y en un mundo donde la idolatría no es novedad, el espectáculo, la notoriedad, la iglesia no está exenta de estas tentaciones similares. Podemos denunciar mucha mundanalidad secular sin detectar algo espiritual dentro de nuestras congregaciones. Podemos hablar de cuán peligrosos son ciertos artistas, mientras vamos tolerando un evangelio un poco reducido, un discipulado superficial y hasta una santidad que no se refleja en nuestras vidas. Y la Escritura nos llama a ser este remanente diferente, no por estridencia moral, no aplicando más la moral cristiana que las Escrituras, sino por una obediencia radical. Josué proclamó, escojan hoy a quién han de servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esas palabras son una invitación a la distinción espiritual, no a la crítica cultural por sí sola.
Del mismo modo, Pablo nos exhorta a los creyentes a no participar en obras infructuosas de las tinieblas, sino a exponerlas. Claro que hay un lugar para el discernimiento cultural o una advertencia profética, pero la advertencia sin santidad en nuestro propio pueblo es como un ruido nomás. No, y además cuando lo hacemos, después obviamente que el que señala, acuérdense, a mí una vez me dijeron, y ahí me quedó muy claro que cuando yo levanto el dedo, hay tres que me están ahí. Yo levanto un dedo para Andresito y le digo, Andresito es un pecador. Usted lo ve así, pero antes de decir yo esto, yo tengo que ver que hay tres dedos que me señalan a mí. O sea, creo que tengo la tercera parte de responsabilidad, o sea, 3 veces más responsable antes de levantar un dedo. El problema no es señalar mayormente el low hanging fruit, es que hacerlo para dar una sensación de victoria espiritual, porque declaramos que la maldad está fuera, pero sin exigir el costo del arrepentimiento profundo, puede convertirse en la misma hipocresía que Jesús condenaba en los religiosos de su tiempo. Y es fácil criticar lo que no tenemos que someter a nuestra propia vida. Es fácil escribir una declaración condenatoria de un espectáculo global sin cuestionar cuán parecidos somos y que nuestra vida es a esa forma de vivir y de pensar. Jesús mismo acusó a muchos fariseos con estas palabras. Escucha, Andresito, que esto es para usted. Para mí también. Lucas 12:56. Escuche esto porque... Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces ¿por qué no examinan este tiempo presente? Y mire una cosa, Andresito, ¿sabe lo que voy a hacer? Este pasaje lo voy a leer en la Biblia de lenguaje actual, porque creo que, a ver si esto está en una Biblia NBLA, creo que es la nueva Biblia latinoamericana, pero me gustaría leerla del lenguaje actual, que es la que a mí más me gusta y es mucho mejor para mí, no estoy en contra de las otras versiones. Lucas 12:56. Mire lo que dice la Biblia aquí en esta versión. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo, pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. El problema no era la falta de juicio, es la falta de juicio honesto, introspectivo y transformado por Cristo. Viste que muchos dicen no hay que juzgar. No, el problema no es el juicio, sino es el juicio honesto. Cuando vos te levantás a hacer un juicio, fíjate de estar limpio, o por lo menos a cuentas con Dios. El verdadero llamado de Dios para nosotros no es ser expertos en criticar una cultura, sino en ser fieles representantes de Cristo dentro de ella. Un pueblo que no se vende a la sensualidad, que no vive para el consumo, que no gira en torno al yo como centro de la vida. Un pueblo sobrio, santo, crucificado con Cristo en medio de una generación torcida. ¿Sabe lo que es una persona honesta dentro de la política? Dentro de cualquier trabajo. En el mundo hará 1 y 1000 veces lo que el mundo hace, porque es lo que quiere hacer. El Super Bowl dará espectáculo, la cultura generará debates, la controversia seguirá, pero la pregunta es si la iglesia será distinta, no solamente ruidosa con sus críticas, sino más obediente por su santidad. Y solo hablamos del low hanging fruit. Podemos sentirnos fieles sin serlo realmente. Por otro lado, si confrontamos lo mundano dentro de la iglesia, eso sí cuesta. Por eso es lo verdaderamente profético. Este artículo que acabo de compartir, me encantaría saber sus opiniones. 094-929-717. Hay una parte crítica por lo que representa Bad Bunny con sus letras, pero también hay una crítica a lo que estaba viviendo Estados Unidos, con respecto a, usted sabe que, bueno, para ellos, América son solo ellos. Hubo el espectáculo, se puede separar y criticar, o por lo menos
tener una crítica. También creo que en la previa Green Day le cantó una que no le gustó nada a Trump, o sea que también el propio estadounidense está medio ahí con lo que está pasando con el ICE, con las cuestiones migratorias. Hubo una gran convocatoria en varias ciudades con una consigna de no tenemos rey, porque bueno, lo que estaba haciendo Trump con algunos estados era aplicando mucha ley federal, y ellos son muchos de los estados. Para eso uno tiene que entender, no chequear ni pasar todo por el filtro de nuestra democracia. La democracia de Estados Unidos es de Estados Unidos, la nuestra es nuestra, por eso no tenemos que opinar sin saber o cómo funciona. Pero bueno, es un buen ejercicio, ¿eh? Vamos a aprender primero, antes de criticar a Bad Bunny, que ya de por sí es muy criticable de su música y sus letras, a que primeramente no tener nada y exhortar quizás a cuán mundanos somos dentro de la iglesia, porque bueno, hay que confrontarlas para mejorar nosotros, primero, para luego sí ir y predicarles también, porque ellos necesitan de la predicación, pero con un juicio honesto. ¿Qué le parece, Andresito, si usted quiere ir a la pausa? Si usted quiere dar una opinión, también la puede dar, porque usted se queda ahí, pero está de bandido últimamente. Nos vamos a la pausa escuchando buena música. Ahí tiene un top 40 de los que estamos, les contamos que estamos actualizando también. Ya es increíble, un mes y poquito, y ya hay mucha música cristiana muy buena, o no diría, hay mucha música hecha por cristianos que está muy pero muy buena. Así que nos vamos a ir a la pausa con algo de eso y luego venimos con más. Falta uno porque nos queda lo que dice el actor Tim Allen, que terminó de leer toda la Biblia y compartió un mensaje que sorprendió a Hollywood, y muchas cosas más para compartir en el próximo bloque. Seguimos adelante, amigos, y queremos seguir compartiendo con ustedes noticias, comentarios y también sus mensajes. 094-929-717. Bueno, el actor Tim Allen terminó de leer toda la Biblia y compartió un mensaje que sorprendió a Hollywood. El actor y comediante, reconocido mundialmente por su papel, por ejemplo, en Home Improvement y por ser la voz de Buzz Lightyear en Toy Story, volvió a captar la atención pública, pero esta vez no por su estreno ni por una polémica, sino por algo mucho más profundo. Terminó de leer la Biblia completa después de 13 meses de estudio intenso, y el propio Allen lo anunció en su cuenta de X con un mensaje que rápidamente se viralizó. Terminé la Biblia completa. Han sido 13 meses de estudios, palabras por palabra, página por página, sin ojear. Me siento humilde, iluminado y asombrado por lo que leí y aprendí. Descansaré y meditaré en ello, lo empezaré de nuevo. No se trató de una lectura superficial, ni de un devocional ocasional. Él mismo aclaró que fue un proceso de palabra por palabra, dejando entrever que su búsqueda era genuina y también muy disciplinada. Lo más llamativo es que no presentó como una meta cumplida, sino como el inicio de una nueva etapa, porque puso empezaré de nuevo. En estos últimos años, Allen ha hablado con mayor libertad de su fe. En distintas entrevistas ha reflexionado acerca de Dios, de la existencia del mal y la profundidad teológica del Nuevo Testamento. Incluso en una conversación con el comediante Bill Maher en el programa Club Random, defendió la relevancia histórica y filosófica de las Escrituras, mostrando también un particular interés por el apóstol Pablo. Y meses atrás, mientras avanzaba en su lectura, compartió otra publicación que ya anticipaba el impacto que la Biblia estaba teniendo en él. Terminé el Antiguo Testamento y es un verdadero regalo cuando me aparto del tema y las palabras y el significado fluyen. Y al comenzar a estudiar las cartas paulinas, expresó con asombro: esta semana estoy leyendo el Evangelio de Pablo. Me maravilló en 7 páginas. Bueno, no hay un Evangelio de Pablo, pero bueno, me imagino, debe ser en Romanos quizás. Sus palabras
revelan algo más de una curiosidad intelectual o de adquirir conocimiento, sino que hay como una actitud de descubrimiento de alguien que no da por sentado el texto bíblico, sino que se deja sorprender. Es que la fe de Hallen también ha estado atravesado por una herida profunda. Cuando tenía 11 años, su padre murió en un accidente provocado por un conductor ebrio. Durante décadas, el actor confesó haber luchado con la imposibilidad de perdonar. Recientemente volvió a referirse a ese dolor, a recordar el movimiento público que lo impactó profundamente, y fueron las palabras de perdón pronunciadas por Erika Kirk hacia el hombre acusado de asesinar a su esposo. Esa declaración lo confrontó directamente. Y Hallen escribió: cuando Erika Kirk pronunció esas palabras, lo perdono, ese momento me afectó profundamente. He luchado durante más de 60 años para poder perdonar al hombre que mató a mi padre. Y luego añadió una frase que marcó un antes y un después en ese proceso personal. Diré esas palabras ahora mismo, mientras escribo: perdono al hombre que mató a mi padre. Que la paz sea con todos ustedes. No es menor que estas declaraciones aparezcan en el mismo periodo que él está culminando esta lectura bíblica. La palabra no solo lo desafió intelectualmente, sino que también tocó una de las áreas más sensibles de su historia. En un contexto cultural donde muchas figuras públicas evitan hablar de la fe, hoy no sé si tanto, se está poniendo de moda, no diría moda, pero sí se han animado mucho más. El testimonio de Tim Hallen resalta por su transparencia, no presenta una espiritualidad superficial, ni tampoco un eslogan religioso, sino que está mostrando que hay un recorrido de alguien que decidió sumergirse en la Biblia y permitir que ella entera lo transforme. Su experiencia nos recuerda a nosotros que la Biblia no es simplemente un libro antiguo o algo que algo que es de otro tiempo, sino que es una voz viva que sigue todavía confrontando, consolando y también guiando a quienes se acercan con humildad. Y si algo deja claro es que de este actor es que esto no fue un cierre, sino que es como un comienzo de una nueva etapa, de un nuevo ciclo, porque después de 13 meses intensos, su conclusión no fue listo, ya lo leí, sino que dice lo empezaré de nuevo. Una decisión que sin duda habla de un hambre espiritual. Así que bueno, la verdad nos pone felices de que este tipo de gente, cuando hablo tipo de gente, de estas personas que tienen todo, que son actores, que Hollywood muchas veces los tildan y están encasillados en un personaje o en una persona. Hoy en día está perfectamente lleno porque ha estado leyendo la Biblia. Nos vamos a escuchar algo de música, Andresito, cortito, porque tengo otros artículos para compartir con ustedes y también algo de noticias musicales. Tengo la mano preparada para darle a todo el que necesite. Con el dar no pierdo nada. La Biblia prohibida. Distintos países en el mundo están teniendo restringida la lectura y el porte de la Biblia, como si fuese un arma. Pero para ellos sí, ¿Y cuál ha sido el impacto de esta decisión en estas naciones que vamos a estar hablando? Bueno, imagínate que nosotros no podemos ni portar, ni mucho menos compartir un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Supongamos que por un momento que si lo haces, podés ir a prisión por años, ser torturado o hasta poder ser ejecutado. Ahora volvemos a la realidad. Esto es lo que viven muchas personas en distintos países del mundo donde está prohibido o es ilegal tener o compartir una Biblia. La ONG cristiana Open Doors y la Sociedad Bíblica Digital fundaron la lista de acceso a la Biblia, una iniciativa de investigación colaborativa liderada por agencias bíblicas y globales con el objetivo de garantizar que las escrituras sean accesibles y disponibles para todas las personas en todas las naciones. Y en este listado, denominado Bible Access List, o sea, lista de acceso a la Biblia, se clasifican
en restricciones extremas, severas, considerables y con algunas restricciones y con restricciones mínimas a 88 países donde el acceso a la Biblia es más difícil y donde la escasez de Biblias es mayor. Y estos son algunos de los países. Obviamente, acá ya tengo, en Corea del Norte, las Sagradas Escrituras están totalmente prohibidas en esta dictadura desde 1948. La legislación de este país es extremadamente severa con quienes tienen una Biblia, oran y creen en el Evangelio, castigándolos con escarcelamiento, tortura y en algunos casos ejecución. Desde la prohibición de la Biblia, denominada en este país como el Libro Negro, los norcoreanos están sumidos en una severa represión donde la pobreza es generalizada y en donde todas las actividades están vigiladas por la dictadura. La mayoría de los norcoreanos luchan diariamente por conseguir alimentos, el acceso a la salud es deficiente y el atraso de todas las infraestructuras tienen sumidas a la población en una crisis humanitaria y económica constante. Bueno, anda a ver si podés secuestrar al dictador de este me parece que está bravo. El otro país es Somalia o Somalia. Para mí es Somalia. El acceso a la Biblia en esta nación de África no solamente está limitado, sino que está prohibido. Según una interpretación estricta de la Sharia, es ilegal imprimir, importar, almacenar o distribuir Biblias. La Sharia o Sharia, perdón. La persona que posea un ejemplar de la palabra de Dios o en cualquier material cristiano no se enfrentará a las consecuencias mortales. Incluso acceder a las escrituras en línea es peligroso porque las autoridades somalíes monitorean el uso de Internet. En esta nación el 70% de la población vive en la pobreza y con una inseguridad alimentaria generalizada tras años y años de sequía, conflictos y guerras civiles. Con el paso de los años se agrava cada día más. Somalia enfrenta desde hace décadas una profunda crisis humanitaria, social y económica. ¿Cómo es algo correlativo, no? Estas prohibiciones y los países están en crisis humanitaria, económica y también social. Ahora que se agregó hace poquito, Nicaragua. En este país de América Central está gobernado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes fueron elegidos en 2006 por votación, pero tras su reelección en 2021 se ha tornado en un periodo dictatorial y se ha recrudecido la persecución contra distintos sectores del cristianismo. A finales de 2025, el gobierno de Nicaragua prohibió a todos los turistas el ingreso de Biblias al país. Representantes del sector turístico confirmaron la instalación de esta medida a la ONG Christian Solidarity Worldwide. Nicaragua no permite el ingreso de Biblias, periódicos, revistas o libros de algún tipo, drones y cámaras. En esta medida profundiza la persecución contra el cristianismo en este país. Ay, Nicaragua. El otro país es Afganistán. Este país está gobernado obviamente por el régimen talibán, un movimiento político religioso considerado terrorista en distintos países del mundo y se rige por la ley islámica desde 1996. Toda forma de importación, impresión, almacenamiento, distribución o posesión de Biblias es ilegal y severamente castigada. Bajo este régimen, más de la mitad de la población de Afganistán viven en la pobreza y el país atraviesa una crisis humanitaria con casi 2/3 que requieren ayuda urgente. Igualmente, más de 3.2 millones de personas están desplazadas internamente y solo el 40% de la población sabe leer. Una luz de esperanza de cambio se dio en 2001, cuando la coalición de países derrocó el régimen talibán. Sin embargo, en el 2021 este movimiento tomó nuevamente el control del país, instaurando todo tipo de restricciones religiosas. La verdad, impresentable. Y esto que yo le estoy diciendo que está como totalmente relacionado entre estas prohibiciones y cómo los países después caen en crisis humanitaria, económica, ni que hablar social, ¿no? Y nos vamos a ir y vamos a estar hablando ahora de la neurociencia. Escuche bien esto, en las cartas de Pablo. Me encantó cuando leí el título. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2.
Y bueno, ¿qué tiene para decir esto? Este artículo está escrito por María Isabel Jaramillo, la verdad que está muy bueno. En la Biblia encontramos muchas afirmaciones que, miles de años después, han sido validadas por la ciencia. La forma esférica de la Tierra, Isaías 40:22, el ciclo del agua y el aire, Eclesiastés 1, del 6 al 7, la importancia de la cuarentena y de la higiene, eso está en Levítico, el rápido aumento del conocimiento, Daniel 12:4, y descripciones del universo que apuntan a un origen y orden, sugiriendo un creador a través de los principios como el Big Bang y la segunda ley de la termodinámica. Génesis 1, también está Colosenses 1:16 e Isaías 40:22. Son algunos de los ejemplos. Para los creyentes es gratificante cuando estas teorías toman forma a través de la ciencia, demostrando de que Dios es quien viene del conocimiento, porque el Señor te da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Esto saben dónde está? Proverbios 2:6. Esto es justamente lo que ha venido ocurriendo con el cerebro humano en sus procesos y capacidades, que hoy la ciencia ha comenzado a nombrar y que habían sido descritos, por ejemplo, en las cartas de Pablo hace un par de milenios, específicamente más de 1000. Durante la gran parte de la historia moderna, la ciencia sostuvo que el cerebro humano es una estructura fija. Se asumía que las conexiones neuronales con las que nacíamos determinaban casi de forma irreversible nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Sin embargo, ese paradigma ha comenzado a flaquear a finales de los años 90 y principios del año 2000, cuando la neurociencia identificó un fenómeno que hoy resulta fundamental para comprender la conducta humana: la neuroplasticidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, formar nuevas conexiones neuronales y fortalecer circuitos existentes en respuesta a pensamientos, hábitos y experiencias repetidas. Este hallazgo no solamente transformó la medicina y la psicología, sino que también abrió un diálogo inesperado con una afirmación bíblica escrita hace casi 2000 años por el apóstol Pablo, en una de sus cartas dirigida a la comunidad de Roma, que eran creyentes judíos y gentiles alrededor del año 57 después de Cristo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Desde la perspectiva bíblica, la transformación no es solo una opción para el creyente, sino también un diseño original de Dios para cada uno. La Biblia presenta al ser humano como una criatura en formación constante, llamado a crecer, a madurar y a tener a ser renovado interiormente. Hoy la ciencia aporta una perspectiva adicional a este concepto. Los estudios realizados en la neurociencia cognitiva confirman que los pensamientos recurrentes moldean la arquitectura del cerebro. Cada vez que una idea, emoción o creencia se repite, los circuitos neuronales asociados se fortalecen. En términos prácticos, el cerebro aprende aquello que practicamos mentalmente. Es como si diéramos una nueva luz a una de las exhortaciones que el apóstol Pablo, en la ciudad en otra de sus cartas, fueron dirigidas a los creyentes de Colosas, que es la actual Turquía, en la que dice: concéntrense en su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La dirección de nuestros pensamientos no es neutral, tiene consecuencias medibles. Claro, si nosotros toda la vida pensamos en las cosas de la tierra y ahora empezamos a pensar en las cosas de arriba, nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones y se va moldando a esta nueva por intermedio de la neuroplasticidad. El cerebro humano es complejo y también maravilloso a la vez. Hay mucho que aprender de él a través de la neurociencia, que es el estudio del sistema nervioso a múltiples niveles, moléculas, células, redes, cerebro completo, para entender cómo procesa esta información usando herramientas para observar la comunicación neuronal, o sea, neurotransmisiones, impulsos eléctricos y su relación con el entorno, revelando cómo aprendemos, sentimos y cómo nos movemos, aplicando también estos conocimientos a enfermedades neurológicas y mentales. La neurociencia cognitiva
y la neurocientífica, cognitiva Karen Leaf, quien además es cristiana. Esta muchacha, cómo aprender a reprogramar tu cerebro, tiene un libro, está muy bueno. Fue el que leí ahora en Cabo Polonio, que lo terminé. Que además es cristiana, ha estudiado e investigado la conexión entre la mente y el cerebro desde la década de 1980 y describe la neuroplasticidad como la capacidad del cerebro para cambiar físicamente y recablearse a través de una gestión estratégica de la mente, permitiendo transformar pensamientos negativos y hábitos, incluso impactando hasta el ADN, mediante un proceso de reconexión mental para crear una vida sana y resiliente. Su método central, que se llama el neurociclo, ofrece herramientas prácticas para controlar las reacciones a los eventos, observar los pensamientos y reemplazarlos activamente para fortalecer conexiones neuronales positivas. Justamente esto es lo que habla en la última parte del libro, le digo porque yo lo leí, está muy pero muy bueno. Tal como dice Pablo en su carta dirigida a la comunidad de Corintios, a ver si me permite esto aquí. Una importante ciudad portuaria en el Imperio Romano, en la que se nos dice que todo pensamiento debe llevarse cautivo a la obediencia en Cristo. El National Institute of Mental Health ha documentado que la terapia cognitiva conductual produce cambios observables en la actividad cerebral, comparables a los efectos de algunos tratamientos farmacológicos. Investigaciones con resonancia magnética funcional han demostrado que la meditación y la oración sostenidas en el tiempo modifican regiones cerebrales relacionadas con la atención, la regulación emocional y la esperanza. Otro estudio publicado en el Frontiers in Psychology evidenció que prácticas mentales enfocadas en la gratitud y el pensamiento intencional positivo pueden reducir los niveles de ansiedad y fortalecer redes neuronales asociadas al bienestar. Estos hallazgos no explican la fe, pero sí muestran que la transformación de la mente tiene base observable a nivel cerebral, respaldando las palabras y exhortaciones de las cartas paulinas. Para el apóstol Pablo, la renovación de la mente no era una idea abstracta. Entre otras de sus cartas, dirigidas también a los cristianos en la ciudad de Filipos, una comunidad antigua de Macedonia, a quienes Pablo consideraba sus amigos entrañables y su primera iglesia en Europa, instruyó a los creyentes a dirigir su pensamiento hacia lo verdadero, hacia lo noble, hacia lo justo y digno de alabanza. Filipenses 4:8. Hoy entendemos que esa instrucción tiene implicaciones profundas. Cuando una persona medita de manera constante en la verdad de Dios, no solamente fortalece su vida espiritual, está entrenando su cerebro para responder de manera distinta ante la realidad. La repetición consciente de la verdad reemplaza los patrones de pensamientos distorsionados, de temor y que son destructivos, asegura este estudio publicado en Frontiers in Psychology. La transformación de la que habla la Biblia es tanto espiritual como mental. Qué fuerte esto que estoy leyendo. Un ejemplo ampliamente documentado en la literatura científica es el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo mediante la terapia cognitiva. Durante años se pensó que solamente los medicamentos podían producir mejoras significativas en el tratamiento de este trastorno. Sin embargo, estos estudios demostraron que el cambio intencional en los patrones de pensamiento genera modificaciones reales en los circuitos cerebrales asociados al miedo y a la compulsión, cambiando así la respuesta integral del individuo. Lo mismo ocurre cuando un creyente se sumerge en una relación con Dios, transformando la mente con su palabra. Existen incontrolables testimonios que pueden reflejar procesos similares. Personas atrapadas durante años en la culpa, en la ansiedad o incluso en conductas destructivas que experimentaron
cambios radicales sostenidos en el tiempo, al someter su manera de pensar a la verdad bíblica. Aunque el lenguaje es distinto, en principio es el mismo. La mente puede ser renovada. Y podemos ver esto, la Biblia como la palabra de Dios es activa para transformar el pensamiento de los seres humanos. Ella misma nos muestra conceptos que, ante los descubrimientos de la neurociencia, adquieren otro significativo. Por ejemplo, es viva y eficaz, Hebreos 4:18, inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y entrenar, 2 de Timoteo 3:16, capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser, Hebreos 4:12, es renovadora del entendimiento, Romanos 12:2, y guía para la vida diaria, Salmo de 119:105 y Josué 1:8. De acuerdo a lo que nos instruye la palabra de Dios y en concordancia a los descubrimientos científicos, no somos llamados a una transformación superficial o vivir en medio de un mero optimismo, porque esto no es solamente repetir tipo mantra, sino que Dios nos llama a tener una renovación profunda, sostenida en el tiempo y sobre todo consciente e intencional, hacer ese neurociclo. Él no diseñó al ser humano como una estructura rígida, sino como una creación capaz de ser moldeada por la verdad. Y bueno, vamos a terminar con esto. Ser transformados por la renovación de nuestra mente. Hoy la ciencia confirma y comienza a describir lo que la Biblia ha proclamado durante siglos. La transformación no solo es posible, sino que fue diseñada por Dios. Nos vamos a ir a la pausa para que ustedes lo mediten y se profundicen y sean intencionales y dejen de ser negativos. Nos vamos a ir a la pausa, luego se viene el contenido de Vite, luego la canción del día y con ustedes nos volvemos a encontrar el día de mañana. Quédense porque todavía queda Estación de Fe, luego de nosotros, y si Dios quiere hoy está un programa especial de Otra Cabeza Kids que va a estar transmitido desde el YouTube de Radio Zoe 91.5. Si lo quieren ver, si lo quieren escuchar, sigan en la sintonía. Nosotros nos reencontramos el día de mañana.